Es un poquito diferente aquí abajo con el púlpito, pero seguramente los jóvenes aquí no tienen la menor idea de qué hablamos cuando mencionamos el llanero solitario. ¿Sí? No. Quienes sí lo recuerdan están revelando su edad, ¿no? El llanero solitario fue una serie que pasaron por radio durante 25 años, desde 1933 hasta 1958. Casi 3,000 episodios por radio. Y después fue una serie para la tele que duró 9 temporadas, de 1958 49 hasta 57 en los Estados Unidos. No sé cuándo empezaron a pasar aquí. Pero el llanero solitario tuvo un compañero indio que se llamaba Toro. En 1958, un año después de que terminó la serie, una revista de humor en los Estados que se burlaba de todo, publicó lo siguiente en forma de una tira de cómicas. Entonces, eso no fue en la serie de Llanero Solitario, pero dice: Toro y el llanero solitario cabalgaban juntos por un cañón cuando, de repente, por ambos lados, se llenaron de guerreros indios a caballo, vestidos para la batalla. El llanero solitario se volvió hacia Toro y le preguntó: ¿qué vamos a hacer? Toro respondió: ¿por qué dices nosotros, hombre blanco? Parece que el compañero no fue tan solidario, ¿verdad? No se puede enfrentar ningún ataque en solitario, ¿no creen? Y no contarás con la ayuda de alguien que pertenece al pueblo contra el que estás peleando. Entonces, desde que terminamos el libro de Romanos, hemos estado estudiando varios temas básicos de la fe. Empezamos con ¿qué? ¿Se acuerdan? La soberanía de Dios. Y después, la voluntad de Dios. Y después, el bautismo, oración. Y la semana pasada, el ayuno. Entonces, hoy vamos a ver otro tema también muy interesante y muy necesario. No sé si han notado, todos los cantos que hemos cantado tenían un tema, pero vamos a esperar. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué acompañamos a nuestros hermanos que hoy se bautizaron en este paso de obediencia? ¿Por qué semana tras semana nos exhortamos a que nos unamos en oración comunitaria? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Pues empecemos por el principio. Busquemos nuestras Biblias, Hechos capítulo 2. Hechos 2. Y versículos 41 y 42. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, como vimos hoy, se añadieron como aquel día 3,000 personas. Entonces ya empezó la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces Jesús había venido a la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Por qué murió? Por recibir la condenación que merecemos por nuestro pecado. Si creemos en Él, nos da vida eterna. Y 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, 120 creyentes estaban juntos en oración en un aposento alto, la parte alta de una casa. Y de repente, el Espíritu Santo descendió del cielo, los llenó y comenzaron a hablar las maravillas de Dios en los idiomas de las personas que estaban ahí, de diferentes partes. La multitud se reunió y Pedro se levantó en medio de todos y explicó el milagro que estaba pasando.
Luego procedió a anunciar a la población judía de Jerusalén que Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado, era Señor y el Mesías. Este gran mensaje que Pedro predicó transformó las vidas de 3,000 personas y así empezó la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hacía toda esta gente junta, unida por la fe los siguientes días y semanas y años? Pues vamos a ver en Hechos 2, 42. Hay 4 cosas aquí que la primera iglesia hicieron. Primero, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Según el Ministerio de Apologético y Investigación Cristiano, doctrina es una colección de creencias adaptadas por un grupo. Hay doctrinas verdaderas y hay varias doctrinas falsas. Los apóstoles enseñaron lo que había aprendido de Jesús, la verdadera doctrina. Pero a través del Nuevo Testamento hay un montón de advertencias en contra de los falsos maestros y las doctrinas falsas. Y aquí en la iglesia, Buen Pastor, tenemos nuestras bases doctrinales que están basadas solamente en la palabra de Dios. Y como liderazgo, nuestro deseo es enseñarles una sana doctrina que pueda ayudarles a crecer en su fe y que pueda evitar que crean una doctrina o creencias que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Segundo, los miembros de la primera iglesia perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. En capítulo 4 de Hechos, vemos versículos 32 a 34. Explican más sobre este tema. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces, cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en las vidas de los miembros de la primera iglesia, produjo una unidad entre ellos que era increíble. El versículo 32 dice que tenían un corazón y un alma. Estaban experimentando una unidad que nunca pudieran haber tenido por sí solos. Esta multitud diversa había reunido las diferentes naciones y lenguas, pero ya había sido transformada por un amor divino a una unidad divina. Ellos conocían al Señor y ahora estaban juntos y unidos. ¿Están escuchando una palabra clave aquí? Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con nosotros y tercero, en el partimiento de pan. Puede significar 2 cosas. Puede significar la Santa Cena o que comían juntos diario. Hechos 2:46 apoya el argumento que comían juntos diario y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces parece que estaban juntos en cada área de sus vidas de una manera u otra. Eso fue el amor que los miembros de la primera iglesia tenían el uno por el otro. Y cuarto, perseveraban en las oraciones. Vimos hace 2 semanas que Jesús dijo en Marcos 11:17, mi casa será llamada casa de oración. La oración es fundamental para que cualquier iglesia local pueda ser fructífera en los ministerios que están haciendo. La oración dirigida por el Espíritu Santo es indispensable si vamos a tener un impacto en la sociedad en que vivimos hoy día. ¿Están de acuerdo? Entonces, miércoles, tiempo de oración, a las 6. Si como iglesia practicamos estas 4 cosas, nos acercamos
cada vez más el modelo que Dios dejó en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para presumir que somos muy bíblicos? No, para dar a Dios el honor que merece durante nuestra redención, por nuestra redención total a Él. Obediencia para que muchos lo conozcan y le adoren también. Entonces, me gustaría que nos enfocáramos hoy en el segundo punto mencionado en el versículo 42. Los creyentes de la primera iglesia perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces, vamos a ver otro pasaje en la Biblia que describe esta comunión y es Salmo 133. Nada más son 3 versículos. Entonces, vamos a ver Salmo 133. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por el tiempo de bautizo, Señor, por todos los que te obedecieron para ser bautizados. Y, Señor, pedimos ahora por ese tiempo, Señor, de enseñanza, que tú me ayudes, Señor, a explicar bien este mensaje de la unidad en la iglesia. Y te damos gracias, Señor, por cada persona que está ahí. Y pedimos que tú abres nuestros corazones, Señor, para escuchar de ti hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Señor Jesús. Amén. Salmo 133 forma parte de un grupo de salmos que se llaman canciones de ascensión. Los judíos cantaban estos salmos cuando subían a Jerusalén para participar en algunas fiestas. Recordamos que Jerusalén era el centro de adoración para ellos, para los judíos, el lugar donde entraba la presencia de Dios. Durante esas ascensiones, muchas familias llegaban desde diferentes regiones a adorar. Cada familia tenía sus propias costumbres y manera de vivir, pero todos tenían un propósito en común: adorar a Dios en Jerusalén. Cuando se reunían ahí, se olvidaban de que venían de diferentes regiones y tribus y se convirtieron en una familia grande, unida, adorando a Dios y dándole gracias por su patrimonio común, su redención de Egipto y su campamento alrededor del tabernáculo cuando estaban en el desierto. Entonces, cantaban este salmo y otros en el camino y daban gracias a Dios por la armonía entre ellos. Esto ocurría con los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. Esta costumbre seguía practicándose en los tiempos de Jesús, unos 1000 años después. La Biblia habla en Lucas capítulo 2 de una ocasión en que Jesús fue al templo con sus padres, José y María, a la fiesta de la Pascua. Cuando tenía, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 12 años. Pensando que su hijo Jesús estaba entre muchos familiares, disfrutando de la armonía, José y María caminaron todo un día hasta que notaron la ausencia de Jesús, su hijo. Y regresaron a Jerusalén. Eso les tomó otro día. Entonces, 2 días sin su hijo. Y lo buscaron por 3 días. Y por fin lo encontraron con los doctores de la ley en el templo. 5 días estaban buscando, bueno, un día no se dieron cuenta, pero 4 días estaban regresando y buscando a su hijo. Pero ellos estaban como, todos estamos juntos, todos vamos juntos, ¿no? Esa armonía entre todos los hermanos. Entonces podemos ver que esa costumbre de cantar esos salmos de ascensión, que Salmo 133, a lo mejor sí hacían esto cuando fueron a Jerusalén con Jesús. Entonces el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Dice que es delicioso habitar juntos con los hermanos en armonía. No solo juntos, además en armonía. Sé que podemos estar juntos, pero no estar en armonía. No significa que todos deben ser idénticos. Hay una gran diversidad de caracteres y de formas. Armonía me recuerda a los grupos corales que cantan en diferentes tonos, pero al combinar los tonos y voces, el resultado es muy bonito, ¿no? Si cada quien canta sin ton ni son, lo único que resultaría sería un ruido muy molesto. Nosotros estamos haciendo armonía o ruido. ¿Creen que tenemos armonía aquí en nuestra iglesia? Un poco antes de ser entregado para ser sacrificado, Jesús estaba orando, pidió al Padre por la unidad entre sus discípulos. Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, Jesús y Padre. Jesús pedía por los discípulos estuvieron unidos en armonía y amor, así como lo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unión más fuerte de todos. Su gran deseo era que sus discípulos llegaran a ser uno, unidos. Después, en los versículos 20 a 23, oró por la iglesia bíblica Buen Pastor. Pensó en ti y en mí. ¿No me creen? Vamos a ver, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra, el evangelio de ellos, para que todos sean uno, porque todos nosotros seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, y tú, y en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces no dice literalmente, como te pido por la iglesia bíblica, buen pastor, pero Jesús oró por todos los que iban a creer en él en el futuro, que incluye a ti y a mí. Si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, como todos que acaban de bautizar. Oró pidiendo unidad entre los creyentes 4 veces. 2 veces en versículo 21, una vez en 22 y una vez en 23. Entonces aquí Jesús está hablando de nosotros, no de sus discípulos. ¿Crees que esto es importante, la unidad en la iglesia local? ¿Sí? Yo creo que sí. Y la iglesia tiene sus raíces en las relaciones personales. Eso no significa que siempre somos una gran familia feliz. Alguien escribió, convivir arriba, o sea, en el cielo, con los santos que amamos, eso será la gloria. Convivir abajo, o sea, aquí en la tierra, con los santos que conocemos, esa es otra historia. ¿Qué pasó con el chiste que vimos en el principio cuando Toro y vio a todos los indios y su propia gente? Cambió su punto de vista y dijo algo como, ya no soy solitario, ahora sí está solo. Yo me uno a mi gente. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, adquirimos recursos para vivir vidas piadosas. Pero no dejamos de ser pecadores. Nuestras personalidades no van a cambiar drásticamente, aunque Dios puede hacerlo si quiere. Yo he visto que ha pasado.
La cosa es que Dios quiere que apreciemos la diversidad que hay en su familia. Tal vez no pensamos igual, pero debemos vivir en unidad, en armonía. Esto no es un chiste. Estamos aquí y por YouTube y Facebook cada domingo alabando a Dios. Falta estar aquí todos juntos en lugar de unos viendo en línea y otros aquí presentes. La base de la unidad entre creyentes es la unidad entre Jesús y su Padre. Los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos si viven unidos a Dios. Dios pone mucho énfasis en la unidad. Mi deseo y oración es que nosotros, la iglesia bíblica del Buen Pastor, podamos llegar a ser una iglesia unida. La unidad puede ser una parte muy importante que nos falta. Durante lo más duro de la pandemia, cuando solamente nos conectábamos en la línea, era mucho más sencillo estar unidos, ¿verdad? Desde lejos. Pero el reto, el modelo de Dios para la iglesia no es que convivamos a distancia, aunque damos gracias a Dios por esos recursos que nos han ayudado mucho, incluso a conectarnos con personas que viven en otros estados y fielmente nos acompañan desde donde están. Pero en persona es el modelo que dejó Cristo para su iglesia. Ahí es donde tenemos que tratar con nuestras diferencias para llegar a unidad y la armonía que Jesús dejó establecida. Pero podemos decir como un llanero solitario. Bueno, yo veo todos los servicios y estudios por YouTube y Facebook. Estudio mi Biblia en mi casa, oro todos los días, no necesito asistir a la iglesia cada domingo. Después de todo, Dios está en todas partes, ¿no? Tengo cable y puedo ver muchas predicaciones en la tele o en YouTube. Y sí, me congrego cada domingo, pero el resto de la semana no sé nada de mis hermanos, ni ellos de mí. Pero tarde o temprano nos daremos cuenta cuando necesitamos el uno al otro. Estamos incompletos hasta que encontremos el compañerismo con otros que comparten la misma fe y no se logra por internet. Necesitamos estar aquí presentes juntos. ¿Algunos de ustedes saben por qué no asistió una persona? ¿Saben si está enferma o tiene algún problema? ¿Se necesita ayuda y ustedes tienen la posibilidad de ayudar? Si no platicamos, no preguntamos, si llegamos tarde al servicio, nos vamos muy rápido y durante la semana no nos comunicamos, no podemos fortalecer la unidad entre nosotros. El tiempo de oración es una oportunidad muy importante para que se viva la unidad y la armonía. Pues cuando termine la transmisión en el público, oramos por las necesidades personales. Ahí es donde tenemos una mayor intimidad y podemos llevar los unos los cargos de los otros. Tuvimos un muy buen tiempo el miércoles, aquí después de la transmisión. ¿Y has experimentado esto, hermano? Es un privilegio que nos dejó Dios en este país. Todavía tenemos esta libertad. ¿Por qué no la aprovechamos? Si no participamos en los ministerios de los varones, mujeres, los jóvenes, etc., no estamos trabajando en la unidad en la iglesia. Entonces, regresamos a Salmo 133, el versículo 2. David usa una imagen para explicar la unidad de los israelitas. Y es lo del óleo, o sea, el aceite. Versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Me encanta cómo David describe la acción del aceite. Primero dice que la armonía de los santos es como poner aceite sobre la cabeza para empezar.
Primero dice que la armonía de los santos es como poner el aceite, después que desciende. Vamos a ver esta palabra un poquito más a rato. ¿Hasta dónde desciende el aceite? Sobre la barba. No tenemos ninguna con una barba, que podemos hacer una ilustración, pero tenemos el aceite vaciado sobre la cabeza. Según su descripción, es mucho aceite, porque empieza a descender sobre la barba de Aarón, hermano de Moisés, pero no queda ahí, sino empieza a escurrir en su frente, y después por sus ojos, hacia su boca, y finalmente desciende sobre su barba. En Éxodo capítulo 29 leemos que Moisés consagró a Aarón como el primer sumo sacerdote. Tenía puestas vestiduras y fue ungido con aceite del día de su consagración. El aceite fue preparado para su uso en el tabernáculo, un aceite especial y fragante cuya receta fue prohibida imitar. Solo el sumo sacerdote y los sacerdotes pudieron ser ungidos con este aceite. Así que el aceite estaba asociado exclusivamente con el servicio sacerdotal. Ahora tenemos muchos aceites corriéndose desde la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, hasta su barba, pero David no para ahí, porque sigue diciendo que aceite hasta el borde de sus vestiduras. ¿Suena algo cómodo para ti? Hemos visto, ¿no?, las escenas clásicas o películas cómicas que alguien que está pintando en una parte de arriba, en una escalera, de repente la cubeta se voltea y se cae y la pintura encima de alguien y está otra vez la cubeta encima de su cabeza también. La serie Chavo de 8, que siempre es señor Barriga, ¿no? La pintura está escurriendo desde su cabeza hasta su cara, su ropa, hasta el suelo, y la persona se queda muy quieta, ¿no? Aquí David está enfatizando la abundancia de aceite fragante. Descendió desde la cabeza hasta la barba y aún hasta el borde de las vestiduras de Aarón. Cuando la iglesia está unida, el Espíritu de Dios está vaciando en abundancia, como el aceite. Empieza a tocar a cada persona presente en el servicio, desde su cabeza hasta el borde de su ropa. Empezamos a experimentar algo agradable entre nosotros. La iglesia empieza a ser un lugar donde nos emociona llegar los domingos para adorar y alabar a nuestro Dios con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Hay personas que empiezan a poner su fe en Jesucristo. La congregación crece. Los creyentes empiezan a crecer espiritualmente. En general es un placer venir cada domingo a convivir con otros creyentes en la fe. Y también durante la semana, en los estudios, tiempo de oración. ¿Y cómo estás tú? ¿Sientes ese gozo al venir a la reunión? ¿O solo es una costumbre, obligación venir? ¿Hay algo que te estorba para sentir ese gozo? Pidamos a Dios que el Espíritu Santo abunde en nosotros como el aceite que desciende sobre la cabeza, la barba, las vestiduras de Aarón. Y podamos experimentar ese gozo y contagiar a los demás. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto entre nosotros. No nace de nosotros. Nos vamos a ver el versículo 3, Salmo 133, 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Las tribus de Israel sabían que Hermón era el monte más alto de la región, unos 3,000 metros arriba del mar. En las mañanas el rocío era abundante. En contraste, en Jerusalén,
El monte de Sión se encontraba en condiciones totalmente diferentes. Era muy árido y muy poco rocío caía. Aquí David está diciendo que cuando los israelitas se reúnen y están en armonía, es como el rocío del monte de Sión estuviera siendo empapado con el descendente rocío de Hermón. Y el rocío es un símbolo de bendición. Cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob, dijo en Génesis 27-28, Dios pues te dé del rocío del cielo, que significa la fuente de su prosperidad. Un poquito más adelante, cuando su otro hijo Esaú le preguntó a su papá si le iba a bendecir también, le dijo, versículo 39, y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. En el libro de Proverbios describe el favor de un rey así. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. La desunión en la iglesia es como un lugar desértico. Necesitamos el rocío de Dios para refrescarnos. Las bendiciones pueden descender a nosotros, pero debemos recibirlas juntos, unidos. Estamos bendecidos individual y colectivamente. Ahora vamos a ver las palabras claves en estas dos imágenes. En versículos 2 y 3, una vez más, y voy a empezar a enfatizar las palabras claves. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual ¿qué? Desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces tenemos las palabras desciende, baja y desciende otra vez. El aceite desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, y rocío desciende sobre los montes de Sión. Entonces hay dos diferentes palabras, pero es la misma palabra en griego, en el original. Y, perdón, ya me perdí. Pero la cosa es que vienen desde arriba y descienden sobre la gente cuando vive en unidad. Como iglesia, otra vez, estamos unidos para que podamos recibir la abundancia de la bendición de Dios que viene desde arriba sobre nosotros. La última frase del versículo 3 dice, porque él envía a Jehová bendición y vida eterna. La palabra allí no se refiere al aceite de la cabeza de Aarón, ni al rocío del monte de Hermón. Allí se refiere a la bondad de la unidad del pueblo de Dios. Entonces la frase dice, allí en la armonía del pueblo de Dios envía Jehová bendición. Ese salmo es un cuadro de gozo de la gente reuniéndose en unidad para adorar a Dios y recibir una bendición. Cuando vivimos juntos en armonía como el pueblo de Dios, recibimos un anticipo de la vida eterna. Somos parte de una familia para siempre. Cuando vemos a nuestro alrededor en esta tarde, vemos a personas con las que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Entonces puedes voltear a ver a tu hermano, dale una sonrisa, vas a pasar con él en la eternidad. ¿Nadie lo oyó? ¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿Y por qué no tratas de conocer mejor a estas personas? Si hay alguien que tiene algo contra otro, ¿no crees que es necesario resolverlo como Dios lo enseña en la Biblia? Si no vienes al servicio presencial, ¿no crees que es muy importante venir? Si no conoces a algunas personas, ¿no crees que es bueno que te presentes a ellas? No esperes a que los demás hagan las cosas. Toma la iniciativa. Si queremos un poquito de cielo aquí en la tierra, podemos empezar por unirnos con nuestros hermanos
en la fe, en cualquier manera que podamos. Y a lo largo de este mensaje hemos hablado de lo importante que es la unidad en la iglesia y cómo Dios se complace en enviar bendición ahí. El apóstol Pablo también habla de esta unidad en Efesios capítulo 4. Versículos 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la frase solícitos en guardar la unidad del Espíritu nos manda guardar la unidad, es decir, que cada congregante tiene que poner su granito de arena para conservar la armonía en el vínculo de la paz. Entonces ahora vamos a pensar en algunas formas prácticas de vivir la unidad aquí en la iglesia del Buen Pastor. Quiero dejarles algunas tareas. ¿Cómo podemos participar con nuestro granito de arena para fomentar la unidad en la iglesia? Pues en primer lugar, la armonía debe venir del interior de cada uno de nosotros, desde nuestro corazón. Nuestro corazón está Cristo por su gracia. Necesitamos mantener nuestra comunión diaria con Dios. Eso requiere tiempo diario leyendo, estudiando la palabra de Dios y orando a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos tomamos unos minutos cada día para hacer esto? ¿O solamente tocamos la Biblia cuando venimos a la reunión y oramos de vez en cuando por los alimentos? ¿Cómo vamos a vivir en armonía con nuestros hermanos si no tenemos comunión con Dios primero? Después necesitamos tener un corazón dispuesto a amar a nuestros hermanos, a pesar de que son diferentes de nosotros o que piensen de manera distinta. A veces es difícil, pero con nuestra comunión diaria con Dios, Él va a ayudarnos en este punto. Mostramos nuestro amor al interesarnos en las necesidades de nuestros hermanos. ¿Sabemos quiénes han estado enfermos o los hemos visitado? ¿Los hemos llamado por teléfono? ¿Los hemos enviado un mensaje? ¿O hemos orado por ellos? ¿Conocemos a todos los que asisten aquí? ¿Por lo menos sabemos su nombre? ¿O decimos, sí, el hermano que siempre sienta atrás? La hermana que llega solita. Si no sabemos su nombre, tal vez ni estemos interesados en lo que les sucede. A lo mejor dicen, bueno, yo no sé, hablo por teléfono porque no tengo su número. Pues con WhatsApp, creo que la mayoría están en el grupo de la iglesia. Si no estás, habla con Gerardo, conmigo, lo podemos incluir. Otra forma práctica de mantener la unidad en nuestra congregación es evitar los chismes y las murmuraciones. Si al hablar no vamos a hacerlo para edificación, la Biblia nos aconseja en el libro de Proverbios 10:19, mejor quedarnos callados. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nuestra oración debería incluir petición que encontramos en Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Así que lo que pensábamos murmurar de alguien, vamos a transformarlo en una oración por nuestros hermanos en necesidad. Entonces tenemos mucha tarea. Vamos a ver cuántos empiezan a practicarla esta semana. En conclusión, hemos mencionado algunas cosas que pueden ayudarnos a mantener la unidad entre los hermanos. Tener comunión con Dios, amar a nuestros hermanos, interesarnos unos a otros, comunicarnos y evitar chismes.
Mi oración es que Dios ponga en cada uno de nosotros el deseo de fortalecer la unidad a la que Dios nos ha llamado como iglesia. Entonces el Salmo 133 tendrá su cumplimiento en nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en el buen pastor, juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En otras palabras, ¿qué vas a hacer tú, hombre blanco? Yo me uno a mi pueblo, los hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias que podemos ver, Señor, de la unidad en la iglesia primitiva y cómo debemos, Señor, tener unidad como Jesús oró por su iglesia 4 veces en estos versículos, que sean uno en armonía. Y pido, Señor, por nosotros como iglesia, que podemos tener esta armonía, esta unión, unidas aquí en la iglesia del Buen Pastor. Y si hay una persona que no conoce al Señor como su Salvador personal, tiene que reconocer que eres pecador o pecadora. Todas las cosas que puedes hacer no son para llevarte al cielo, no por obras para que nadie se gloríe. Nada más por lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años, cuando murió por mis pecados y tus pecados, y pedir perdón por tus pecados. Gracias, Señor, por los que están conectados, por los que están aquí. Y, Señor, pido que si hay uno que no te conoce, Señor, que puede conocerte como su Salvador personal. Y si tienen preguntas, que pueden escribirnos ahí en Facebook y YouTube. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.